Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos cordiales, queridos radioescuchas. Les saluda Jorge Iván Vélez Arocho. Como todos los viernes, en el programa Actualidad Pública, escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Mañana será tarde. Así aseguró Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago de Chile, en una columna publicada en el medio Religión Digital el pasado 29 de abril. Anima a su país a actuar ahora y hace un llamado al gobierno a tomar cartas en los asuntos relacionados con el tráfico de drogas, la inseguridad causada por la violencia y la vulnerabilidad de los pobres. El arzobispo de Santiago denuncia lo que catalogó como trilogía mortal que vive el pueblo chileno. Es decir, deserción escolar, acceso a armas sin límite y tráfico de drogas. Según señala, los partidos políticos se preocupan más por conseguir candidaturas para las alcaldías que por el drama que viven millones de chilenos. La corrupción es un escándalo al que no hemos de acostumbrarnos, aseguró. El llamado del arzobispo lo extiende a todos los sectores del país, político, social, empresarial y religioso, para que se tomen acuerdos que estabilicen el país poniendo medidas para que haya mayor seguridad. La Iglesia tiene un rol importante en la defensa de los pobres. Y Puerto Rico se puede ver reflejado en lo que describe Monseñor Chomalí. ¿Qué esfuerzos multisectoriales podría llevar a cabo para restablecer la seguridad? ¿Es la educación un factor determinante para atajar los males socioeconómicos que aquejan a Puerto Rico? Son las 4 de la tarde y ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. En primer lugar, quiero excusar al doctor Leandro Colón Alicea y al licenciado José Frontera, que por motivos ajenos a su voluntad no pueden acompañarnos en este programa. Así que la licenciada Riestre y yo haremos lo mejor posible porque el programa esté a la altura que siempre acostumbran ustedes recibir. Saludo aquí a la licenciada Lisa Riestre. Saludos, presidente, y saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana, fielmente, ¿verdad? Los viernes a las 4 de la tarde por Actualidad Pública. Gracias por sintonizarnos y agradezco también a los técnicos en cabina que siempre nos apoyan. El arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, no es una persona ajena a nuestra universidad. No es una persona ajena a Puerto Rico, nos ha visitado anteriormente en varias ocasiones, siempre con una voz profética. Entonces, esta columna que acaba de publicar en Religión Digital es una columna profética. Es una columna que sale del corazón de un pastor preocupado por su pueblo. Y es un llamado no para dar una voz de alerta, es un llamado para señalar qué puede suceder si no se actúa prontamente. Y probablemente ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros aquí en Puerto Rico? Pues tiene que ver todo. Porque como ustedes van a ver en el programa, y vamos a estar leyendo la columna del arzobispo Chomalí, tal parecería que es un reflejo de la situación que vivimos en Puerto Rico. Y de la misma manera que Monseñor Chomalí dice, mañana será tarde, Chile tiene el deber de actuar y ahora podríamos nosotros sustituir Chile por Puerto Rico. Mañana
será tarde. Chile, en el caso nuestro, Puerto Rico, tiene el deber de actuar y actuar ahora. Esta columna comienza con una serie de extractos de la columna en sí, que son los que voy a proceder a leer ahora y ya después los vamos a ver en detalle. Uno de esos extractos dice, y cito a Monseñor Chomalí, la verdad duele. La verdad duele, por cierto, pero la mentira duele mucho más. Chile vive una situación política y social muy compleja y deplorable. Fíjese que pudo haber dicho una situación política y social muy compleja, como tantos lugares del mundo. Pero destacar, poner el acento en una situación deplorable. Nosotros sabemos que cuando hay una situación deplorable, quiere decir que lo próximo que viene es una situación insostenible. Si esto no se revierte pronto, se avecinan tiempos aciagos para la inmensa mayoría de los chilenos. Cierro la cita. Y esto que escuchamos de Chile lo podríamos nosotros aplicar a Puerto Rico. Si esta situación que vamos a estar explicando hoy no se revierte pronto, y pronto no es dentro de 10 años, y pronto no es dentro de 15 años, pronto es mucho más pronto. Si esto no se revierte pronto, se avecinan tiempos aciagos, duros, difíciles para la inmensa mayoría de los chilenos. Segunda cita. El Estado tiene el deber de actuar a todos los niveles para terminar con este flagelo y ahora. Mañana será tarde. Y sigue diciendo algo que es muy conocido para nosotros en Puerto Rico. Las personas que disponen de recursos están mirando para el exterior. Se están yendo los chilenos y están dejando a la población pobre, abandonada, anciana, en una situación de mucha violencia. Y tercera cita, es la hora de la grandeza, de ampliar la mirada y apelar a los valores que sustentan la democracia, comenzando por el derecho de los habitantes a estar seguros y el deber del Estado de protegerlos. Cierro la cita. Pero fíjese lo que plantea el arzobispo. Los seres humanos tenemos derecho a vivir en una situación de seguridad. Las personas que nos escuchan, ¿cuántos de ustedes consideran que viven en un ambiente de seguridad? Que cuando salen de su casa y van a echar gasolina, no les preocupa que los puedan asaltar. O si están estacionados ante un semáforo, no les preocupa que los puedan asaltar. O simplemente que vengan por la carretera, qué sé yo, en el caso nuestro de Ponce para San Juan, y que de momento 2 carros empiecen a dispararse y los maten. O sea, las personas tenemos derecho a la seguridad. 1. Y el Estado tiene el deber de protegerlos. Y como he mencionado anteriormente, y lo volveré a mencionar al final del programa, las elecciones son en noviembre. En la lista de prioridades que se van a discutir está como número 1 la seguridad de este pueblo nuestro. Yo escuchaba hoy noticias de cuántas personas han asesinado en Puerto Rico en los últimos 3 meses. Más grave aún, cuántas personas en las cárceles han sido asesinadas. Continuaremos hablando de este importante tema que, como dijo Monseñor Chomalí en su escrito, la verdad duele, y esto duele mucho, pero tapar la verdad, en otras palabras, irnos con la mentira, duele mucho más. Sí, tapar la verdad, ir con la mentira también significa el no trabajar
responsablemente con las estadísticas o no publicar las estadísticas de la cantidad de muertes, de asesinatos, ¿verdad? Muertes por asesinato que ha habido en el país desde enero para acá. El presidente mencionó, ¿verdad?, los asesinatos en la cárcel, las muertes en la cárcel, y es algo que también menciona Chomalí en su artículo, o sea que vemos muchísimos paralelismos. Esa trilogía que escuchamos al principio en los titulares de la deserción escolar, narcotráfico y armas, que a la vez son tres elementos muy relacionados, lamentablemente, pues es algo que vive Puerto Rico, ¿verdad? Y la situación de que las víctimas primeras son los pobres, ¿verdad? En Puerto Rico también se están yendo muchas personas fuera y quedan los más vulnerables en el país. Dice Fernando Chomalí, no querer hacer nada no es solución y vivir como si no hubiera mañana tampoco, ¿verdad? Dice que hay personas que se pudiera esperar, ¿verdad?, que hicieran algo para mejorar la situación del país y están como desesperanzados por lo que observa él, ¿verdad? Y pues simplemente siguen su vida como si el futuro no les preocupara, ¿verdad? Y la seguridad de la que nos hablaba el presidente es una de las condiciones básicas del bien común y es una condición que el Estado tiene una obligación grave de salvaguardar, de garantizar, ¿verdad? Y ¿verdad?, siguiendo con las citas del artículo, Monseñor Fernando Chomalí, que no es una persona que habla de la boca para afuera, ¿verdad?, como decimos nosotros, sino que él mismo, antes había sido obispo de Concepción, ha encontrado soluciones a problemáticas en la diócesis, ¿verdad?, que él presidió, y las ha puesto por obra, ¿verdad? Él es el obispo que, siendo obispo, con todas las obligaciones que puede tener un obispo, montó una lavandería, un laundry, cuyos empleados, 100% de los empleados, son personas con síndrome Down, ¿verdad? Desmanteló, ¿verdad?, la parte de adentro de un autobús, de unos autobuses, para ofrecer a los deambulantes de una forma pues móvil, pues una cama si necesitaran, comida, una ducha para que pudieran bañarse, ¿verdad? Pues él no se ha quedado en lamentarse, en denunciar, sino que lo que ha estado en sus manos, o bueno, usando su imaginación, lo ha hecho. Por eso, con más fuerza, ¿verdad?, que otras personas que quizás no se ve que han traído propuestas que han hecho realidad. Dice, también la iglesia anima, ¿verdad?, a las personas a no responder al mal con mal, sino siempre con el bien, teniendo a Jesucristo como modelo, y a participar activamente en la vida pública y política del país para mostrar la belleza del diálogo, el acuerdo y el trabajo a favor de la justicia y de la paz. Por eso este año tuvimos la suerte de contar con Monseñor Fernando Chomalí en el congreso que hicimos Católicos y Vida Pública, el 12º ya congreso, que busca precisamente traer ejemplos al público puertorriqueño de personas que son católicas, coherentes, pero a la vez están conscientes, por el mismo hecho de ser católicos, de la obligación grave que tienen de entrar en el ruedo político, en la vida pública y hacer algo por mejorar la sociedad. No quedarse como espectadores. El gobierno sí que tiene una gran responsabilidad, pero nosotros pues somos quienes elegimos a los gobernantes, somos quienes también tenemos la responsabilidad de asociaciones, organizaciones, actividades, de apoyar esa labor, ¿verdad?, que tenemos responsabilidad de llevar a cabo en conjunto, ¿verdad?, con el gobierno. Quizás el gobierno tiene más recursos, más poder, pero tantas veces vemos que está de brazos caídos, que los proyectos o las buenas propuestas se enredan en la burocracia y se quedan en nada, y sin embargo vemos organizaciones de mucho prestigio en el país llenando esas lagunas que el gobierno no ha podido llenar.
Esta columna, este análisis que hace Monseñor Chomalí comienza de la siguiente manera. Estoy citando directamente de la reseña. Chile vive una situación política y social muy compleja y deplorable. Si esto no se revierte pronto, se avecinan tiempos aciagos para la inmensa mayoría de los chilenos. Y aquí viene el centro de su tesis. El crimen organizado acampa en Chile y se mueve como en su casa impunemente. Y esa expresión tiene los siguientes acentos. El crimen organizado acampa. Quiere decir que se siente como en su casa. Y sabe el crimen organizado que no va a haber convicciones. Y se mueve como en su casa impunemente. Sigue diciendo. Se siente muy a gusto con la trilogía mortal. 3 factores mortales: deserción escolar, proliferación de armas y tráfico de drogas. Cuando yo leí esos 3 elementos, yo dije, pero esto es un reflejo de Puerto Rico. Ustedes me han escuchado anteriormente decir aquí en este programa cuántos varones de escuela pública en Puerto Rico no llegan a grado 10. 50% de los estudiantes de escuela pública varones no llegan a grado 10. La deserción escolar aquí es rampante. ¿Y a dónde van esos jóvenes que no están en la escuela? Los otros días me encontré con un amigo que me contaba que su nieto, muchacho inteligente, decidió, me imagino que influenciado por sus amigos, decidió que al terminar el grado 11 ya tenía los créditos para tener el 4º año de escuela superior. Y que por lo tanto no iba a hacer el 4º año de escuela superior. Ya tenía los créditos. Y la escuela le dio el grado de 4º año sin haber pasado por la experiencia de vida de un último año en la escuela superior. El contenido de los cursos, la experiencia con los profesores, la experiencia con los compañeros estudiantes y la madurez. Entonces, encontramos una población que ha decidido, joven, varones principalmente de escuela pública, han decidido no estudiar. Y de nuevo, vuelvo, insisto, en este caso de este joven, muchacho inteligente, pero las fuerzas de los, me imagino que de los amigos y quizás apoyado por sus padres, pero mira, no hace falta estudiar. Es vivir como si no hubiera un mañana. No hay un mañana, no hay un mañana. Entonces, dice Chomalí lo siguiente: el retroceso que ha significado en lo humano, familiar y social, las escuelas cerradas. ¿Cuántas escuelas han cerrado en Puerto Rico? Y la pauperación de la educación pública. La educación pública que no tiene los recursos para educar a la población. Es difícil de cuantificar. Héctor Luis Acevedo, una persona que yo admiro mucho y respeto mucho, acostumbra a decir que este Puerto Rico tendrá futuro si los mejores recursos de la educación se dedican a los estudiantes de escuela pública pobres, para sacarlos de la pobreza y sacarlos de la deserción escolar. Sigue diciendo Chomalí, desde el punto de vista económico, para ellos, sus familias y el país, sin duda, esta situación solo acarreará más pobreza. Y yo diría, más pobreza y más violencia. Eso que dice el presidente sobre la impunidad es algo que vemos en Puerto Rico. Y digo, si bien encontramos personas como el caso que discutimos la semana pasada, que pese a haber
cumplido años en la cárcel, como tampoco hay un programa de rehabilitación, pese al nombre del Departamento de Corrección de la agencia, vuelven de nuevo, ¿verdad?, a cometer los mismos delitos, como si esos años pasados en la cárcel pues hubieran hecho nulo efecto en sus vidas. Pero sí que haya una consecuencia de los actos delictivos, ya sea un delito, ¿verdad?, de asesinato, como un delito de fraude o de corrupción. El que haya sanciones y consecuencias ayuda a educar a la persona, ayuda a evitar, ¿verdad?, no solamente que hayan leyes, sino que se administren adecuadamente, a que las personas se lo piensen 2 veces, ¿verdad?, antes de cometer un acto de fraude, ¿verdad?, que puedes cometerse pues por el querer ganar más, tener más dinero, ¿verdad?, estos actos de corrupción en la política que tan lamentables que hemos visto también en personas que se estaban estrenando en la vida política. Pienso en el exalcalde de Cataño. Mientras haya una idea del pueblo, ¿verdad?, o de estas personas que ocupan estos cargos, de que quien las hace las paga, pues entonces disminuirán la cantidad de actos fraudulentos, de actos corruptos, ¿verdad? Pero la impunidad hace un flaco servicio, ¿verdad?, a esa lucha para combatir el crimen organizado, los actos de corrupción. Y también, ¿verdad?, el doctor Jorge Iván Vélez Jarocho menciona esa carencia del gobierno para poder pues retener a estudiantes en el sistema público para que terminen su 4º año. Y lo mismo, tantas veces uno escucha madres de familia, ¿verdad?, que quizás tienen un hijo de educación especial y pues no sé, está el niño en el sistema público, en una escuela especializada en educación especial, y o faltan los maestros o no hay una atención individualizada, quizás, no sé, tiene un trastorno de espectro autista de un tipo y lo unen, ¿verdad?, a niños con otro tipo de trastorno de espectro de autismo y quizás el niño, en vez de avanzar, pues va hacia atrás. Gracias a Dios hay buenos ejemplos de personas, ¿verdad?, que hemos ido conociendo, que han sabido como cargar con esa carencia del gobierno, y a través de organizaciones sin fines de lucro, a través de una iniciativa que requiere de mucha valentía, han montado su propia, ¿verdad?, escuela privada, porque quizás, no sé, a veces son maestros que habían sido maestros de educación especial, pero se frustraron ante lo que vivieron porque no pudieron ir contra el sistema, y entonces renuncian y montan una escuela, ¿verdad? Son proyectos quizás pequeños, pero nos demuestran que sí se puede, ¿verdad? Sí van a haber muchos obstáculos, hay que saber superarlos y tener esa resiliencia, pero es posible, pues uno, a través de las iniciativas como las que mencionamos que hace el arzobispo, el ahora arzobispo Fernando Chomalí, logran pues cubrir estas carencias del gobierno y echar el país hacia adelante. Queridos amigos y amigas, estamos llegando a la mitad del programa. Vamos a una breve pausa y nos volvemos a encontrar. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Estamos de vuelta, queridos y queridas radioescuchas, y estamos compartiendo con ustedes un excelente escrito del arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí. El próximo tema que él toca
en su escrito relacionado con lo que hablé anteriormente. Es un perfil del crimen organizado en Chile. Y al fin y al cabo, yo leía este artículo y yo decía, es el perfil del crimen organizado en tantas partes del mundo. Escuchemos lo que dice el arzobispo Chomalí. El crimen organizado no valora la dignidad del ser humano. No valora la dignidad del ser humano. No respeta la ley. Y menos a Dios. Tiene claro sus objetivos perversos. Y actúa sin piedad. Pero fíjese qué cuadro presenta él. No valora la dignidad del ser humano. No respeta la ley. No respeta a Dios. Tiene claros sus objetivos perversos y actúa sin piedad. Y entonces pasa a presentar unos ejemplos. Sigue diciendo, cada día aparece un cuerpo cercenado, descuartizado. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando. Y aquí me detengo por un momento porque a veces pienso que en Puerto Rico nos sucede lo mismo. Dice la prensa, asesinatos, feminicidios, tantas personas muertas en las cárceles. Y ya lo escuchamos como si nada estuviéramos escuchando. Nos estamos acostumbrando a que eso sea el pan nuestro de cada día. Y eso es un peligro terrible. Porque cuando nos acostumbramos al mal, perdemos la sensibilidad de reconocer que fuimos creados para el bien y no para el mal. Sigue diciendo Monseñor Chomalí. Lo más lamentable de este escenario es que los perjudicados son los más pobres. Viven atemorizados. Tienen sus casas enrejadas. Y muchos están día a día bajo amenaza. Los prestamistas, algo que usted debe haber visto en las películas, los prestamistas mantienen en vilo a sus víctimas con amenazas de muerte. Y estamos hablando, me detengo aquí por un momento, estamos hablando de Chile, que hasta hace poco era un modelo mundial de seguridad, desarrollo económico, bien vivir. De valores. De valores, de valores. Y entonces dice, muchos pequeños comerciantes han cerrado sus negocios atendido a que delincuentes se han arrogado el cobro de rentas por protección, las que si no son pagadas se convierten en violencia directa a sus locales levantados con tanto esfuerzo. Parece que está hablando de Colombia, Parece en los momentos de la FARC. O que está hablando de esas películas que veíamos del bajo mundo en los Estados Unidos. Aquellos que vieron la película El Padrino, había escenas como esta. En las cárceles, además de hacinadas, según relatan los expertos, se dan abusos de todo tipo y lo que es peor, siguen delinquiendo desde dentro. Entonces procede Monseñor Chomalí a presentar unas citas de algo que era totalmente impensable en Chile, que fue la semana anterior el asesinato de 3 guardias, que en Chile le llaman los carabineros. Él dice, el triple crimen ocurrido en la madrugada del sábado es el peor ataque contra carabineros en la historia reciente de Chile. ¿Y cuánto hemos visto en Puerto Rico nosotros aquí recientemente? Ya no es cuestión de que atacaron a esta persona indefensa en cualquier lugar. A los policías los atacan y los matan. Dice la ministra del Interior de Chile. Algo así no se había visto nunca. Claro, queda claro, dice Chomalí,
que los millones de chilenos y extranjeros que viven en Chile están hartos de este escenario. Hartos. Que hasta hace algunos años atrás era impensable. Escucho quejas todos los días desde amplios sectores de la población. Si hay algo que tiene la iglesia, es una gran capilaridad en la sociedad. Está metido en todos lados. Lo que le permite escuchar ampliamente la voz de las personas. Particularmente la gran mayoría de los que no tienen voz, de los que no pueden hacer saber cuáles son sus situaciones. Y la posibilidad de traspasar estos gritos de angustia a los centros de decisión que quieran escucharla. Y viene una sentencia importante de él. La desesperación es grande. Una población desesperada. Una población que se pregunte ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a proteger mis derechos? El daño que se está haciendo al país es inmenso. Y si no se pone atajo es irreversible. Y el acceso a las armas puede también, si se ve que no hay actividad por parte del gobierno, acción para que no haya esa impunidad, pues lleva a tomar la justicia por sus manos, ¿verdad? En sus manos. Y Chomalí, ¿verdad? Pues nos dice que la solución no es devolver mal por mal. En los titulares hablaba Yalibeth de la educación, qué papel tiene la educación, cuán importante puede ser, pues es un papel esencial, ¿verdad? Porque hay que a veces llenar esas lagunas que no han recibido los niños en su hogar, para crear un clima de paz, para que sepan que hay otra forma de vivir que no sea bajo esa amenaza de violencia, ¿verdad? Que nadie está exento, ¿verdad? Aquí también, a veces los guardias de seguridad en las cárceles viven bajo amenaza de los mismos convictos. Y Chomalí dice que en estos momentos urge un gran acuerdo nacional para darle atajo a esta situación o iremos de mal en peor. Y yo temo, ¿verdad?, que nuestro país, ahora que mencionó el presidente que tenemos las elecciones dentro de unos cuantos meses, esté dividido, y con un país dividido no vamos a lograr ese gran consenso, que de eso se trata. Dice Chomalí, todos los actores políticos, sociales, empresariales y líderes religiosos, no tengamos miedo, estamos llamados a tomar acuerdos para que el rumbo de Chile, pónganle Puerto Rico, sea el de la seguridad y la prosperidad. Alguien me envió hace unos días una entrevista que le hace, me parece que es Infobae, al Papa Francisco, ¿verdad? Y le pregunta cuántas mujeres trabajan en el Vaticano y qué papel entiende que tiene la mujer, ¿verdad?, en la iglesia. Y bueno, pues él ha hablado de su experiencia, de cómo él ha estudiado los distintos organismos del Vaticano y ha ido a la hora de tener que sustituirse, retirar a alguien, a personas, ¿verdad? Pues ha colocado a mujeres capacitadas en los puestos, ¿verdad? Un organismo que se dedica al tema económico, pues que pueden haber obispos, pero hizo un balance entre hombres y mujeres y dice que ha echado hacia adelante ese organismo, ¿verdad?, para bien. Y pienso pues que también nosotros sobre todo ante tantos feminicidios últimamente, pues también es importante pues tener ese balance, ¿verdad?, de hombres y mujeres que tenemos la misma dignidad, pero somos complementarios y tenemos como formas distintas, perspectivas distintas de ver cómo solucionar situaciones, ¿verdad?, que vienen a la atención de esas personas que tienen esa responsabilidad. Él pues cuenta en esa entrevista
que hizo, parece que recibió a una persona, no dijo el país, pero que ocupaba un puesto importante en el gobierno y había sabido que en ese país se había tenido un problema pues muy grave que esta mujer pudo resolver. Y le preguntó cómo resolvió este problema tan delicado en su país. Y esta persona era madre de familia y lo que le contestó fue, lo resolví como una mamá. Él no siguió preguntando, ¿verdad? Dijo, no sé qué significa eso, ¿verdad? Pero sé que se resolvió la situación, ¿verdad? Pues efectivamente, o sea, es una perspectiva distinta, pero pienso que también ver lo que está haciendo el Papa Francisco en el Vaticano puede servir de modelo también para otros países. Sigue diciendo el arzobispo, ahora dirige su atención a la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del poder político en Chile. Y dice, el Estado tiene el deber de actuar a todos los niveles para terminar con este flagelo y ahora. Y aquí las palabras son importantes. Fíjese que no dice, tiene que actuar para aminorar este flagelo. No, tiene que actuar para terminar con este flagelo. Y no dice para terminarlo más tarde, para terminarlo ahora. Y entonces da la sentencia, mañana será tarde. Lo mismo podríamos decir aquí en Puerto Rico. Si no atendemos esta situación ahora, mañana será tarde. Las personas que disponen de recursos están mirando para el exterior. ¿Cuántas personas ustedes conocen, queridos radioescuchas, que ante la situación de inseguridad en el país han decidido mudarse a los Estados Unidos? Florida, Texas, Luisiana, California. Se cansaron, se hartaron de vivir encerrados. Se hartaron de vivir pensando quién me va a matar o quién me va a atacar, sabiendo que el Estado no me va a proteger. Cientos de miles de millones de dólares han salido del país por la desconfianza que les produce este clima de inseguridad a los inversionistas. Y nosotros sabemos que si se reduce la inversión en el país, la inversión económica, el desarrollo económico del país se va a afectar. Y por eso dice, a la debacle social y política se sumará la económica. En el caso nuestro de Puerto Rico ya eso está ocurriendo. Estamos viviendo con la burbuja de los fondos federales, de los huracanes y del terremoto. De eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y una vez se terminen los fondos federales de FEMA de reconstrucción y esa burbuja, como si fuera una burbuja de jabón, se explote, ¿a dónde van a ir esas personas? Y nosotros sabemos dónde van a ir. Se van a montar en un avión y se van a ir a Kissimmee, a Hialeah, a cualquier lugar en los Estados Unidos. Y cuando las personas ven el pan de la mesa amenazado para sus familias, no trepida en hacerse sentir. Sigue diciendo Chomalí, a ellos se les suma un ambiente político muy complejo, fraccionado, desorientado y sin proyectos de país claros y convincentes que generen consenso. Y de nuevo aquí las palabras son importantes. Un ambiente político complejo, fraccionado, lo hemos hablado aquí otras veces en este programa, y desorientado, que no tenemos claro hacia dónde vamos, y sin proyectos de país claros y convincentes
que generen consenso. Hay propuestas políticas que por ahí se están planteando que nosotros somos la alternativa para generar los consensos. Y yo a ellos les digo, y lo he escrito y lo he dicho por radio, presenten las propuestas y por favor no me digan, dame el voto y después yo te digo. No. El tema no es te digo ahorita, el tema es, tú dices que tienes propuestas para generar el consenso. En este país nuestro fraccionado de Puerto Rico, trae las propuestas concretas, no espejismos, que hay mucho espejismo por ahí. Percibo a muchos partidos políticos, sigue diciendo Chomalí, más preocupados de las candidaturas con la vista puesta en las elecciones presidenciales en 2 años, más que en la dramática situación que viven millones de chilenos que con el sudor de su frente llevan el pan a la mesa. Y vuelvo y recuerdo que hace poco tiempo atrás Chile era en nuestra América Latina y Caribe el lugar de referencia para mirar cómo se debía gobernar. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, que a veces sí, candidatos a puestos políticos pues se limitan a criticar sin traer propuestas concretas. Y bueno, quizás se acostumbran a criticar sin presentar esas propuestas, como nos acostumbramos también, que es algo que hablamos en la primera media hora, a ver las noticias esperando conocer cuántos asesinatos, ¿verdad?, se reportan ese día en las noticias, ¿verdad? Una escucha, el otro día estaba en una cita médica y una persona que estaba sentado en la oficina, habían puesto las noticias y dijo, vamos a ver cuántos asesinatos reportan hoy, ¿verdad? Es como un acostumbramiento a la violencia, ya es un presupuesto, ¿verdad?, que vivimos en un país violento. Pues así no vamos a lograr cambio alguno, así no vamos a salir de este estanque, ¿verdad?, en el que nos encontramos también desde el punto de vista de desarrollo económico, que es lo que falta, ¿verdad?, en todas estas propuestas muchas veces, tanto de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, que busca ese crecimiento pero no el desarrollo económico, o bueno, realmente que se le pague a los inversionistas, o en el caso de tantos políticos, ¿verdad?, que también buscan inflar ese globo, ¿verdad?, de conseguir mayores fondos federales sin apostar por el país, ¿verdad?, por ese empresarismo, por ese desarrollo real económico. Y pues siguiendo, ¿verdad?, con este artículo que estamos discutiendo hoy, Monseñor Chomalí pues dice: nadie está libre de ser secuestrado, asaltado, timado, asesinado, extorsionado, engañado, y suma y sigue. Las velocidades con que actúan son infinitamente más rápidas que las velocidades del aparato estatal para detenerlos y juzgarlos según el Estado de Derecho que nos rige, ¿verdad? A veces reacciona el gobierno cuando ya es muy tarde. Avanzan a pasos agigantados al punto que se sabe que hay lugares donde la ausencia del Estado es clara y manifiesta. Aplica perfectamente a Puerto Rico esto que está diciendo Monseñor Chomalí. Entonces, pues sí, hace falta una reforma del gobierno, pero también hace falta una reforma en el modo de educar a las personas para que desde pequeños conozcan que la violencia, sepan que la violencia es un mal que no se justifica de ninguna manera, y que aprendan a vivir respetando, ¿verdad?, desde niños, ¿verdad?, la dignidad de los demás, de los compañeros que les rodean, que no se acostumbren a que, digo, puede ser que también vengan de un hogar en el que no viven esos ejemplos, pero para eso también la escuela ha de ser modeladora, ¿verdad?, para estos niños. Y sí, vuelvo a insistir, la educación es clave para transformar, quizás no va a ser tan a corto plazo, pero la sociedad, aunque sea a largo plazo, pero hemos de apostar por esa educación. Y lo mismo, pues a veces pensamos
en esa solución a corto plazo, pero pues como mencionaba también, ¿verdad?, el presidente al principio del programa, en la primera media hora, que es más fácil uno salirse de la escuela, pues porque quizás voy a ganar más inmediatamente a través de el negocio de la venta de armas y drogas, a través de las gangas, ¿verdad?, que se dedican a narcotraficar, a traficar drogas. Y sin embargo, digo, por una parte, lo que les puede esperar es una vida muy corta, y de nuevo, es como vivir como si no hubiera mañana, y es pensar como si no hubiera ningún futuro, mientras que la educación es apostar por un futuro mejor, ¿verdad? Por un futuro mejor para el país, para nuestras familias, para nuestros hijos y para nosotros mismos. Ya terminando este programa, quisiera destacar lo que dice Monseñor Chomalí sobre el tema de la desesperanza. Hemos hablado aquí anteriormente en nuestro programa la importancia de mantener la esperanza en las personas. Entonces dice lo siguiente, hablando sobre el pueblo chileno, yo lo traslado al pueblo puertorriqueño. La desesperanza ha comenzado a tomarse el corazón de la ciudadanía. Sin esperanza no hay futuro, porque los proyectos personales son muy a corto plazo. Me duele el alma escuchar a tantas personas que no quieren comprometerse con nada ni con nadie por miedo al futuro. Su meta es pasarlo bien aquí y ahora, porque mañana es solo un adverbio de tiempo. Parafraseando la canción de Joan Manuel Serrat. En este contexto, eso es gravísimo. Que las personas no quieran comprometerse con nada ni con nadie por miedo al futuro. Comamos y bebamos que esto pronto se acaba, dirían en Puerto Rico. Así que dice Chomalí, su meta es pasarlo bien aquí y ahora. En estos momentos, dice Chomalí, urge una mirada realista de cuanto acontece. No están los tiempos para optimismos ingenuos, y eso me hizo recordar las propuestas que por ahí estamos escuchando, ni tampoco para pesimismos estériles. La verdad duele, por cierto, pero la mentira duele mucho más. Sí, estos proyectos personales que, como dice Chomalí, son a corto plazo, pensaba yo que es todo lo contrario al proyecto de país que también mencionaba el presidente, ¿verdad? Que el proyecto de país, cuando hay ese consenso entre los distintos sectores gubernamentales, no gubernamentales, a nivel de familia, a nivel de sociedad civil, ese proyecto de país es un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Pero hay que despojarse de ese miedo al compromiso, el miedo a, como me decía una amiga el otro día, a complicarse la vida, ¿verdad? Que las cosas no están funcionando, que me cierran las puertas en el gobierno, pues hay que entonces complicarse la vida, definitivamente, pues o creando una iniciativa, como hizo el mismo Fernando Chomalí, que se complicó la vida, o abriendo puertas o uniéndonos con otras personas para hacer el reclamo al gobierno, cuando quizás uno no tiene esas herramientas para llevar a cabo ese proyecto que nos supera, ¿verdad? Y que es responsabilidad del gobierno llevarlo a cabo. Pero quedarnos en casa lamentándonos no ha de ser opción, y menos para un cristiano, para un católico. Queridos radioescuchas, queridas radioescuchas, será hasta el próximo viernes. Gracias por su atención, Lisa y los técnicos. Esto es Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.